Estamos ya en el capítulo 10. Jesús, el buen pastor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Versículo 4. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Versículo 6. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Entonces, en este capítulo Jesús se refiere al pueblo y se refiere a los líderes religiosos a un tema que había sucedido, que habíamos visto en el capítulo anterior, cuando Jesús sana al ciego y confrontan a este hombre que había sido sanado y lo echan de la sinagoga cuando reconoce a Jesús como el Mesías. Entonces aquí Jesús usó el caso de este hombre para ilustrar lo que él como buen pastor iba a hacer con las ovejas. Iba a cuidarlas, iba a cuidar estas ovejas perdidas dentro de una religión muerta, dentro de una religión que no se preocupaba por ellas. En el verso 3 leímos acerca que el portero, dijimos, le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. El portero era uno de los pastores o una persona que dormía en la entrada del redil y se convertía en la puerta. ¿Por qué? Porque ninguna oveja podía entrar o podía salir de ese lugar sin pasar por él. El verso 6, según la versión que yo leí, que estoy leyendo la versión NBI, dijo, Juan escribió, este ejemplo le dio Jesús, pero ellos no lo entendieron. En la versión Reina Valera utiliza la palabra alegorías. Alegorías, entonces, una figura o un proverbio, es una figura literaria que pretende dar imagen a lo que no tiene imagen, a algo que no tiene imagen, para que lo podamos entender mejor. Entonces aquí Jesús emplea dos imágenes para explicar tanto lo que él representaba y lo que representaban los líderes religiosos. Entonces los elementos que utiliza es puerta y pastor para dirigirse a sí mismo, y las palabras ladrón o salteador o asalariado para referirse a los líderes, estos líderes religiosos que no tenían cuidado de las ovejas. Entonces, los dirigentes religiosos, ellos creían que eran los pastores del pueblo, por eso veían a Jesús como un impostor, como un intruso, y por eso lo perseguían y lo querían matar. Pero en realidad lo que estaba sucediendo en este momento era lo que todo el Antiguo Testamento venía anunciando. Ante el fracaso de los hombres para pastorear al pueblo de Israel, Dios tiene que actuar inmediatamente en persona, es decir, para salvar a las ovejas perdidas. Dios tiene que mandar a Jesús, a su hijo, a su único hijo, a la tierra para morir por cada uno de nosotros y a través de esa muerte y esa resurrección darnos vida eterna. El verso 12, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersan. Jesús entonces acá también se refiere a los que cuidan las ovejas, pero que no tienen corazón de pastor, sino que tienen un corazón de asalariado, que nada les interesa, que lo que los caracteriza es la falta de compromiso, y ante cualquier situación difícil, cualquier situación de peligro, lo primero que hacen es huir. Entonces, esto es lo que sucede. Estas personas no tienen amor por la gente, mucho menos tienen misericordia y tampoco tienen paciencia. Entonces a eso se refería Jesús. Ese es el problema que Jesús le está señalando. Ellos no amaban a las ovejas y esa es la diferencia con Jesús. Jesús tiene amor por sus ovejas, Jesús tiene misericordia por sus ovejas, Jesús tiene paciencia por sus ovejas, Jesús tiene preocupación por sus ovejas, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús no tiene paciencia con nosotros.
La verdad, ¿no tiene misericordia por cada uno de nosotros? Claro que sí. Entonces esa es la diferencia que Jesús le remarcaba a ellos. Entonces las ovejas conocen su voz y responden, es decir, que reaccionan cuando Jesús las llama, cuando su pastor las llama. El pastor conoce bien a su rebaño y llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Él nos conoce a cada uno de nosotros, personalmente a cada uno de nosotros, y les da de comer buen pasto. Eso es lo que hace un buen pastor. Se preocupa para que estén bien y da su vida por las ovejas. Entonces Jesús es el buen pastor y a su vez es la puerta. Él las conoce y ellas le conocen. Entonces eso es lo más valioso, la buena relación que existe entre las ovejas y el pastor. Jesús dijo en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces con estas palabras el Señor expresó la comunión íntima y cercana que existe entre Cristo y el pueblo, y ese conocimiento mutuo hace que las ovejas puedan confiar en Él. Y lo más hermoso es que Él nos compró con su vida. Fuimos comprados a precio de sangre. El verso 11 dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 15, así como el Padre me conoce a mí y yo la conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Entonces Jesús no solamente vino a dar vida a las ovejas, sino que vino a dar su vida por las ovejas. Él concede la vida abundante en comunión con el Padre. Es decir, Él se coloca a sí mismo bajo el juicio de Dios a favor nuestro, para defendernos a nosotros. Y esto es lo más hermoso, lo más maravilloso. Es decir, Él nos hace dignos para presentarnos delante del Padre. Usted y yo somos justificados por medio de Él. Amén. Esa es la buena noticia. Él muere para darnos vida y en eso consiste su gran amor. El amor es tan grande, fíjese que Jesús hace una comparación en los versículos 14 y 15. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Entonces Él conoce a sus ovejas y éstas los conocen a Él, es decir, que es una relación de mutuo amor, así como Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces aquí en este versículo, Jesús 18, que Jesús demuestra que su muerte futura es una entrega voluntaria y que no es obra de ningún hombre, es decir, Él mismo dispone de su vida, de tal forma que puede ponerla, es decir, puede morir, como también la puede volver a tomar, la puede volver a recibir, que se refiere a su resurrección. Entonces, detrás de su muerte y resurrección está la voluntad del Padre, la cual Él obedece voluntariamente. Jesús es el buen pastor, sufre la muerte para darle vida a sus ovejas y para darnos vida a cada uno de nosotros. Ahora, también dijo, yo soy la puerta. En el versículo 7 que leímos recién, dice, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces dijimos antes que cada redil tenía una puerta donde las ovejas podían entrar y podían salir, y un portero que solamente dejaba entrar al pastor de ese redil. En un redil pueden estar varios rebaños. Entonces, a lo largo de esta alegoría, Jesús se identifica como la puerta de las ovejas y como el buen pastor. Las figuras pastor y puerta aquí son casi sinónimos. La figura de Jesús como la puerta de las ovejas nos recuerda que Él es el único acceso legítimo para nuestro acceso al Padre, ¿se entiende? Para entrar al reino de Dios. Solamente a través de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar salvación de nuestras almas. Solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces podemos agregar aquí que en la palabra puerta Jesús demuestra la necesidad de tener fe.
hay que pasar por la puerta, recibir el permiso del portero para entrar al redil y para sacar a las ovejas. Y esta palabra está especialmente para los líderes. Son buenos líderes aquellos que aceptan a Jesús como líder y como pastor de las ovejas, y no como lo que mencionó Jesús en el versículo 1, que dijo: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. O en el versículo 8, Jesús dijo: todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces, en el versículo 9, Jesús dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Entonces él pensaba en todas las personas, en toda la gente. Si yo soy la puerta, yo soy la entrada, el acceso para llegar al Padre. Si todos necesitamos y tenemos que creer en Él para ser salvos cuando venga el juicio de Dios sobre los pecadores. O sea, no es a través de ninguna religión, no es a través de ningún santo, no es a través de ningún propio mérito nuestro. No, no, no. La única puerta para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Llegamos al versículo 22. Los líderes asedian a Jesús en el templo. Entonces, fíjese que el tema principal entre el capítulo 5 al capítulo 10 es la pregunta que le hacen los judíos a Jesús acerca de quién era Él. O sea, ese era el gran interrogante. Y Jesús se lo había respondido un montón de veces y todas las veces lo habían rechazado a Jesús. Entonces, ahora la discusión tiene lugar unos meses después de los acontecimientos anteriores. Nos encontramos en la fiesta de la dedicación que se celebraba en diciembre, en invierno. Esta fiesta de la dedicación no era una fiesta de origen bíblico, sino que había sido instituida por Judas Macabeo en el año 164 a.C. Es decir, tenía una duración aproximadamente de 8 días y que se conmemoraba la derrota de los sirios y la independencia judía. Entonces, esta fiesta, ¿quién era? Judas Macabeo fue un líder, fue un soldado que peleó contra los sirios y llevó a la independencia judía. Entonces, en esta fiesta se conmemoraba además la purificación y la reconsagración del templo después del sacrilegio cometido por Antíoco Epífanes en el año 165 a.C. ¿Quién fue este personaje? Este personaje, Epífanes, era un malvado, había gobernado durante 2 años, había mandado a quemar, a incinerar todas las escrituras, quería imponer un culto a los griegos, mandaba a comer los animales impuros, que era para los judíos. Es más, dice que sacrificó un cerdo en el altar, dice que hizo un caldo, salpicó todas las paredes para demostrar de esa manera el odio que tenía al Dios de los judíos. Quemó las puertas, se llevó la mesa del altar, dedicó el templo a Zeus, a un dios pagano. Entonces, cuando la conquista de los judíos, o sea, su independencia, vuelven a tomar ese lugar y por eso se celebraba esta fiesta de la dedicación. El versículo 23. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente y con franqueza. Claro, los judíos exigían a Jesús una respuesta clara, si él era el Cristo o si no era. Y Jesús ya se lo había dicho muchísimas veces. Lo que ya tenían más que pruebas suficientes para creer que Jesucristo era el Mesías. Pero una vez más Jesús acude a hacer referencia a sus obras que demuestran claramente quién es Él. Versículo 25, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, cuando una persona cierra su mente y cierra su corazón ante la revelación de Dios, ¿qué pasa? Empieza un proceso de endurecimiento de su corazón que muchas veces es irreversible. El versículo 26
Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces, en contraste con los judíos incrédulos, el Señor se refiere ahora a los creyentes como mis ovejas. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatármelas de las manos, dijo Jesús. Entonces Jesús declaró que ellas se sienten seguras a su lado y que las ovejas tienen vida eterna a través de Él y que no perecerán. La vida eterna es un don de Dios y depende eternamente de su gracia. Entonces, en el momento que una persona se convierte a Dios, es en ese instante, el día que nos convertimos a Dios, fue en ese instante que pasamos de muerte a vida y nunca más vendrá condenación sobre nosotros. Juan capítulo 5, verso 24, ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tendrá vida eterna, no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora entonces, ¿qué sucede? Además, dijo Jesús, nadie las puede dañar. Versículo 29. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Aquí fíjense lo que escribió más adelante el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dijo el apóstol Pablo esas palabras, nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede, ni las circunstancias más difíciles, ni los problemas más grandes que podamos tener, nos pueden separar del amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Viene la reacción de los judíos, habían pedido ellos que le declarase quién era Jesús, quién era, si era el Mesías o no. Y Jesús no solamente proclamó quién era, sino además proclamó su unión con el Padre. Y dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús apela nuevamente a sus obras como prueba de su divinidad. Ya que ellos no creían en su palabra, por lo menos podrían examinar las obras que había hecho, los milagros que Jesús había hecho. Versículo 32, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?, les dice Jesús. Y entonces ellos le responden, versículo 33, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ellos quieren separar las obras que Jesús había hecho con, según ellos, la pretensión de él de ser hijo de Dios y de parecerse al Padre. Versículo 34. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en él. Entonces aquí el Señor se enfrenta ahora a los judíos usando la ley, la cual dijo no puede ser quebrantada. Y cita el Salmo 82:6, donde dice, yo les he dicho, ustedes son dioses, dioses con minúscula, todos ustedes son hijos del Altísimo. Esta palabra era para los jueces de Israel, que llamaban dioses con minúscula. Por supuesto que ninguno de ellos no eran divinos en absoluto, sino que ejercían una autoridad delegada por Dios. Es más, quedaba en claro que ellas solamente eran hombres, porque en el versículo 7 dice, pero morirán como cualquier mortal. Entonces dioses, esta palabra dioses se refiere a los magistrados, a los jueces, llamados así, de esa manera. ¿Y qué pasaba con ellos? Tenían una autoridad delegada por Dios y las personas tenían que respetarlos por la autoridad que estaba sobre ellos, y esa misma autoridad había sido delegada por él. Entonces Jesús dice, ¿qué había de extraño en aquel
que había sido santificado, había sido enviado, es decir, ahí estaba la diferencia con estos dioses con minúscula, al mundo por el Padre, que sea conocido como el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuánta razón tenía él para llamarse Hijo de Dios, como el santificado y como el enviado del Padre? Entonces, otra vez los vuelve a llevar a sus obras. Los milagros que él había hecho eran prueba suficiente de su divinidad, y que además son las obras del Padre, obras hechas con la misma fuerza y con la misma intención del Padre. Pero los judíos estaban cegados de incredulidad y intentaban otra vez apresarlo a Jesús, y se fue, dice que al otro lado del Jordán, a Betania. Versículos 40. Dice, volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Entonces, las obras de Jesús muestran y prueban su divinidad. Llegamos al capítulo 11, el punto C. Jesús se enfrenta a acontecimientos cruciales en Jerusalén. Fíjense, estamos en la unidad número 3, ya vimos la primera parte. Jesús se enfrenta a la incredulidad de la gente, que fue del capítulo 2, versículo 12, al capítulo 6, versículo 71. La parte B, Jesús, que es la que terminamos recién, Jesús se enfrenta a los líderes religiosos de todo el capítulo 7 y todo el capítulo 10. Y ahora vamos a entrar en esta última parte de esta unidad número 3, que es el capítulo 11 completo y el capítulo 12. Ahora tenemos la muerte de Lázaro. En este capítulo número 11 vamos a ver entonces el último milagro, la última señal que Juan plasmó en su evangelio. Entonces, en este capítulo encontramos registrado un nuevo ejemplo de la gloria de Jesús y el poder sobre la muerte. Él no solo es la luz del mundo, sino también es la vida, por quien aún la muerte debe desaparecer. En los versículos que vamos a leer ahora más adelante, en el 15, del 25 al 27, del 40, el 42, el 45 y el 48, hacen énfasis en la fe. En contraste con la fe, leemos también sobre la incredulidad de los líderes judíos. Entonces Lázaro, del nombre hebreo era Dios ayuda, se encontraba gravemente enfermo, ¿sí? ¿Qué pasó? Jesús dijimos que se había ido del otro lado del Jordán, porque estaba huyendo, los judíos lo querían matar. Entonces, ¿qué sucede? Le mandan un mensaje a Jesús de que su amigo Lázaro está por morir. Dice, el que amas está enfermo, le dice. Entonces, claro, le hacen una petición de misericordia. La palabra ama, que escribió Juan en este versículo, quería demostrar de alguna manera la relación íntima que tenía Jesús con Lázaro y con toda la familia, con Marta y con María, que eran sus hermanas también. Entonces, la crítica situación en la que se encontraba Lázaro era para Jesús una ocasión de manifestar la gloria de Dios y de esa manera también fortalecer la fe de sus discípulos. Entonces, vamos a leer el versículo 5, estamos en el capítulo 11. Vamos al 4 primero. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Entonces, ahí Juan hace referencia, entonces dijimos en el versículo 5, que Jesús amaba a Marta, a María, a su hermana María y a Lázaro. Esta familia vivía en Betania, quedaba 3 kilómetros de Jerusalén, y a pesar que Jesús había recibido esa noticia, él se queda 2 días allí donde él estaba, pero luego decide ir a verlo, a ver a la familia, a ver a su amigo. Pero claro, sus seguidores que estaban en Jerusalén, le dijeron, tené cuidado porque acordate que te quieren matar. Esa es la realidad, te persiguen, te están persiguiendo para matarte, así que no sé si será conveniente que vayamos todos para allá. Pero Jesús actúa conforme a la voluntad del Padre y por eso él no tiene temor. Versículo 9. ¿Acaso el día, dice Jesús,
Volvamos a Judea, le dice. El rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Entonces Jesús le dice lo siguiente, verso 9. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz del mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces, en ese verso 10 dice, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz, contiene una advertencia para los discípulos. Si uno no sigue a Cristo y hace su voluntad, entonces tropezará y caerá. El verso 11, Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Claro, ellos no entendían que cuando Jesús se refería a la palabra dormir, Jesús estaba refiriendo que ya estaba muerto. Entonces él emplea esa palabra dormir para identificar que el poder que él tiene hacía de la muerte de Lázaro solamente un sueño. Para Jesús solamente estaba dormido. Si duerme, sanará, le dicen sus discípulos. Claro, ellos entienden que con las palabras, cuando dijo Jesús, despertar, Jesús quería no podían entender que Jesús quería decir resucitar. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, versículo 13, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Versículo 16, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Tomás, llamado de apodo gemelo, Dídimo en otra versión, todavía, claro, no comprendía las palabras de Jesús. Él creía que se iba a morir con Jesús. Dice, vayamos nosotros también, así morimos con él. A pesar de todo, él estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte. Pero Tomás es el mismo que aparece luego en el capítulo 20, después que Jesús resucita y se le aparece de nuevo a los discípulos y que les dice, si no meto mi dedo en la llaga, no creeré que eres tú. Entonces, a veces cuando nos encontramos en dificultades y Dios tarda, todo tiene un propósito. Y eso es una palabra de fe para cada uno de nosotros. A veces oramos y vemos que no hay respuesta a nuestra oración, pero tranquilos, porque todo tiene un propósito. Dios sabe más que nosotros. Él tiene el control de todas las cosas. Él significa eso, que Él va a manifestar su gloria en un nivel superior. Así que tranquilos, amén. Llenémonos de fe. A veces oramos y vemos que no tenemos respuesta y que se tarda la respuesta y decimos, Señor, haz algo. Tranquilo, que el Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Versículo 17. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y a María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Entonces, cuando Marta se enteró que Jesús había llegado, va al encuentro de Jesús y allí inicia un diálogo con él y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice María. A pesar, claro, de que era demasiado tarde, ella sabe que todo lo que Jesús pida a Dios, Dios se lo daría. Y aunque en una expresión de fe en Jesús, él puede, claro, obtener grandes cosas por su padre, Marta nunca podía imaginarse que Jesús podía resucitar a Lázaro. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pides. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. Entonces, Jesús es la resurrección y la vida, y eso implica que tiene poder para resucitar a Lázaro en ese mismo instante. Pero Marta, claro, Marta no podía darse cuenta de eso, no, estaba quizás tan agobiada por el dolor, por las circunstancias, por lo que estaba pasando. Pero Jesús declara, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esta es una promesa para todos los que creemos en Él. Amén.
Es una promesa para todos. La resurrección de Lázaro será una prueba y una afirmación de las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿crees en esto, María? Le pregunta, es decir, ¿tiene significado para ti la fe en mi poder y en mi promesa? Y Marta le responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Lo que Marta no se imaginó, que Jesús podía demostrar su poder en ese mismo instante. Entonces, ¿qué hace Marta? Se vuelve a la casa, va a buscar a María, a su hermana. María sale corriendo al encuentro de Jesús y le dice, Maestro, ¿estás aquí? Le vuelve a repetir las mismas palabras que Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús se conmovió cuando la vio. ¿Y por qué María acudió a Jesús? ¿Por qué? Porque solo Él puede darnos palabras de vida. Amén. Solo Él puede darnos consuelo en los momentos difíciles. Y María dice que se postró a sus pies, mostrando su gran respeto, su gran admiración que tenía por Jesús. Jesús se conmovió cuando vio el llanto de María y de los otros judíos. Se estremeció y se conmovió. Ahora Jesús, estamos en el versículo 34, pregunta dónde lo pusieron a Lázaro, quiere ir a donde estaba Lázaro. Y cuando se acerca a la tumba, Jesús llora. Sus lágrimas eran prueba de su profunda amistad y de su sincero pésame, o sea, del duelo, la familia, el sufrimiento que la familia estaba pasando. Pero claro, los judíos, sin embargo, interpretaban esas lágrimas como que fueran lágrimas de impotencia. Como diciendo, está llorando porque llegó tarde. Si hubiera llegado cuando estaba enfermo todavía había esperanza de que hiciera un milagro y se sanara. Nunca podían imaginarse que Jesús podía resucitar a Lázaro. Ellos aceptaban su poder hasta antes de la muerte, pero no aceptaban su poder sobre la muerte. Versículo 37. Este abrió los ojos al ciego. ¿No podrá haber impedido que Lázaro muriera? Entonces Jesús se acerca al sepulcro y le dice, quiten la piedra. Sus palabras estaban llenas de autoridad, pero Marta lo interrumpe y dice, pero hace 4 días que murió, eso ya tiene olor. No podía entenderlo. Y ahí viene las palabras de Jesús que me encantan. Dice en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hey, Marta, ¿qué estás diciendo? Sí, Marta, cállate un poquito. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice, ya hace 4 días que murió. Y mientras se quita la piedra, Jesús ora al Padre, pero no hace una oración pidiendo autoridad para tener autoridad sobre la muerte, porque él ya tenía la autoridad sobre la muerte, sino que su oración era de agradecimiento, es decir, era agradecer al Padre que Él siempre escuchaba sus oraciones. Versículo 41, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús ora, claro, para que la multitud sepa que todo lo que Él hace, lo hace en comunión con el Padre, para que crean que Jesús fue enviado por el Padre, que es el Hijo de Dios. Capítulo 8, verso 29 dice, el que me envió está conmigo. O sea, no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada, dijo Jesús. Entonces, vamos al versículo 43, perdón. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Entonces, una vez que Lázaro hubo resucitado, Jesús ordena que se desaten sus manos, sus pies, su rostro. Y esa fue una nueva señal de la gloria de Jesús. ¿Recuerdan cuando las bodas de Caná, en el capítulo 2, versículo 11, Juan escribió después del milagro de las bodas de Caná, del vino, sí, que del agua que convirtió Jesús en vino? Juan escribió, dijo, este es el principio de las obras, este es el principio de las señales que hizo Jesús. Y estábamos ahí en ese momento, estaban siendo testigos de algo extraordinario, nada menos. Jesús había resucitado a uno que estaba muerto. Este es el principio de señales. Estamos en el versículo 45.
los líderes religiosos planean la muerte de Jesús. Entonces aquí estamos llegando al final, ya estamos llegando al final del ministerio público de Jesús y estamos en la mitad del Evangelio. Pero Juan hace énfasis en los últimos días de Jesús, en la última semana de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Entonces, luego de la resurrección de Lázaro, los judíos buscaban para matar a Jesús. El milagro vuelve a dividir a las personas, los que habían creído en el milagro que Jesús había hecho y se habían llenado de fe, pero también estaban los que no creían, que habían endurecido su corazón y había incredulidad dentro de ellos. Entonces algunos creyeron, viendo estas señales que hizo, pero otros endurecieron su corazón y decidieron su muerte. Entonces los que no creyeron, ¿qué hicieron? Fueron a buscar a los fariseos para contarle lo que había pasado. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión en el consejo. ¿Quién eran los jefes de los sacerdotes? Los jefes de los sacerdotes eran de la secta de los saduceos. Los saduceos y los fariseos se odiaban, no tenían buenas relaciones, pero fíjense cómo para hacer maldad se habían unido para matar a Jesús. Ahí sí estaban de acuerdo. Versículo 48 dice, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Claro, ellos tenían miedo que hubiera un movimiento masivo en apoyo a Jesucristo, una revolución, y que Roma viniera sobre ellos y interviniera sobre ellos, y tenían temor de que destruyeran sus templos y su final como nación. Lo que ellos no se daban cuenta que su existencia como nación dependía de que ellos reconocieran a Jesús como el Mesías. Y fíjense una cosa, ellos dijeron que era preferible que Jesús muriese antes que la nación pereciera en manos de los romanos. Pero en el año 70 después de Cristo, la ciudad fue destruida. O sea, sacrificaron a Jesús, pero también la nación fue destruida. Una guerra judeo-romana donde el general romano Tito, hubo una lucha, un enfrentamiento, ¿y qué pasó? Roma no solamente destruyó el templo, sino que destruyó gran parte de la nación. O sea que a pesar de que habían dicho que era preferible que muriera Jesús antes que su nación fuera derrotada, con los años siguientes su nación fue derrotada lo mismo. Entonces ahí estaba Caifás. Caifás era un hombre malo, malo, diga conmigo, malo, malo. Él fue el sumo sacerdote los años 16 y 36, en aquel año, dice el versículo 49, ese era el año donde se efectuaría la muerte de Jesús. Caifás entonces se dirige a los miembros del Sanedrín, ¿y qué hace? Con una mano en alto obligó a que se cumpliese la resolución de que Jesús debía ser condenado a muerte. Y él dice lo siguiente en el versículo 50. Versículo 50. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús morirá por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Entonces, Caifás, sin saberlo, estaba haciendo una afirmación profética. Jesús moriría por la nación judía, y no solamente por la nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Entonces, Caifás era un hombre tremendo, es decir, sus palabras eran palabras homicidas, egoístas, pero fíjese que Dios, lo que hizo a través de su palabra, Él estaba profetizando lo que Dios iba a hacer para salvar a la nación. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote por excelencia y a la vez el cordero del sacrificio por toda la nación. Y además dice, para congregar a todos los hijos que estaban dispersos. Aunque es posible pensar que los hijos de Dios que estaban dispersos se refería a los judíos de la diáspora judía se refiere a aquellos que se habían exiliado, que se habían ido a vivir fuera de la tierra de Israel. Pero, no obstante, es posible que se estaba refiriendo a los creyentes gentiles.
De este modo se cumpliría entonces una de las profecías del Antiguo Testamento que habla de la reunión del pueblo de Dios, el cual se hallaba disperso. Isaías 11:12, y se hará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Pero fíjense, el apóstol Pablo, más adelante en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 18, allí habla acerca de la unión de los judíos y los gentiles. Yo se lo voy a leer. Por lo tanto, escribió Pablo, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separa, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para que crean en sí mismo de los 2 pueblos, para que crean en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Versículo 55. Entonces ellos optaron por la mejor alternativa. ¿Cuál era? Matar a Jesús. Versículo 55, faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron al campo de Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debían denunciarlo para que lo arresten. Entonces, estaba cerca la Pascua, los hombres que tenían que entrar al atrio del templo para sacrificar los corderos, pero esto antes era necesaria la purificación, que está mencionada en el libro de Números capítulo 9, versículo del 6 al 13, para que lo lean en casa. Había una gran tensión, todos se preguntaban si vendría Jesús al templo. Ya no estamos acercando a las últimas semanas de su vida y Jesús iba a morir como el verdadero Cordero Pascual. Y entonces lo que acabamos de leer, el Sanedrín había ordenado que si alguno llegaba a saber algo de Jesús, debía denunciarlo para que lo arresten. Fíjese cómo el argumento del Sanedrín funcionó bien entre el pueblo a base de infundir entre la gente el temor al César, es decir, al emperador romano. Y finalmente, de esa manera, asustando al pueblo de lo que podía suceder, de que la nación podía caer en manos de los romanos, entonces convencieron al pueblo que lo que convenía en ese momento era la crucifixión de Jesús, con el pretexto de salvaguardar su religión, sus templos y su nación. Y eso fue lo que hicieron. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo podrían ser tan incoherentes, tan malvados estas personas? ¿Cómo puede ser? Conocían las Escrituras, sabían de lo que Moisés hablaba, decían que eran seguidores de Moisés, sin embargo no podían entender, o sea, no se puede comprender, dígame si no se puede comprender la reacción que tenían. Era incoherente. La razón de esto es que ni la religión, ni siquiera todo el conocimiento teológico que ellos podían tener, podía traer luz a sus vidas. Lo que hacía falta, lo que a ellos realmente les hacía falta, era tener una relación personal con el Cristo. Eso era lo que ellos necesitaban. Eso es lo que era lo único que podía abrirle sus ojos. Entonces ahí podemos entender tanta incoherencia, tanta maldad por perseguir a Jesús y por querer crucificarlo y matarlo. Dios les bendiga. Llegamos hasta aquí.